Hola amigos de Internet, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez. Bienvenidos a un nuevo video del curso de Infraestructura Computacional. En este video vamos a trabajar el concepto de comunicación entre hilos mediante canales utilizando el lenguaje de programación ROS y el ambiente de desarrollo Visual Studio Code. Este video es un video complementario al video número 23 de mi canal institucional en donde hablamos de la comunicación entre hilos utilizando canales pero en el lenguaje de programación Go. Antes de comenzar vamos a trabajar el concepto de manera muy general, en donde vamos a decir que un canal no es más que un medio de comunicación para poder comunicar, valga la redundancia, dos hilos. En este caso, el primer hilo que vamos a llamar hilo productor va a generar por algún mecanismo datos que va a enviar por este extremo del canal, vean lo que es como si fuera un tubo, y el otro hilo que vamos a llamar hilo consumidor va a obtener datos de ese extremo, de este extremo. Entonces a este extremo lo vamos a llamar de manera arbitraria canal de escritura, pudimos haberlo llamado A y B o extremo 1, extremo 2, y a este lo vamos a llamar canal lectura. Entonces un canal tiene esos dos extremos, por acá envío datos y por acá leo datos. Puedo tener en algún momento varios productores enviando datos por un canal y un solo lector. En ROS hay dos tipos de canales que vamos a trabajar en este video, los canales asíncronos y los canales síncronos. Ahora veremos la diferencia entre ellos. Para ver si este concepto está claro, entonces vamos a desarrollar un ejemplo muy sencillo, que es, vamos a tener un hilo que va a generar números pares, que va a enviar por ese canal, y otro hilo que va a recibir cualquier cosa por el canal y lo va a imprimir. ¿Listo? Una vez que hemos practicado estos conceptos con estos dos tipos de canales, entonces vamos a extender el ejemplo para que utilice otros dos hilos. Y vamos a crear algo que se denomina en inglés un pipeline, ¿cierto? Una línea de producción o bueno, como lo queramos decir. Entonces aquí tenemos el hilo que genera los números pares que va a enviar los datos por un canal 1, ¿sí? Esos datos los va a recibir otro hilo que les va a sumar dos unidades, entonces lo que él reciba por este canal le suma dos unidades y lo envía por otro canal. Este otro hilo va a leer datos. Si lo que lea no es un múltiplo de 4, entonces lo envía por acá. Y si es un múltiplo de 4, lo ignora. Es decir, que este señor va a recibir solo los que no son múltiplos de 4 y los imprime. Entonces aquí vemos la versatilidad de los canales. Yo puedo tener cualquier cantidad de hilos conectados e intercambiando información mediante los canales. Entonces vamos a ver cómo desarrollar estos dos ejemplos que se desarrollaron en el video institucional, pero en Go. Y así mis estudiantes al menos van a tener ese punto de comparación. Y por supuesto a ustedes los invito a ver ese video para que también lo tengan. Ok, entonces ya saben que necesitamos nuestro VirtualBox con nuestro Debian. Ese Debian que instalamos lo hicimos en un video, por eso es importante asistir todos los videos de la pista de reproducción para que tenga el ambiente de desarrollo completo. Este Debian lo hicimos sin interfaz gráfica, por eso él arranca muy rápido y debemos esperar que nuestro router Wi-Fi le asigne un IP. Ahí ya le asignó el IP. Entonces el IP que le asignó fue el 192.168.68.124. Entonces minimizamos y vamos a nuestra versión local de Visual Studio con nuestro componente de exploración remota o acceso remoto. Entonces le vamos a decir acá que se conecte al IP 124. En algún momento se conectó al 118, entonces por eso están los dos. Si no aparece, simplemente presiona el más, escribe SSH, el nombre de usuario, en este Gutiérrez, por ejemplo, arroba el IP que le acabo de mencionar y el menú si quiere. Bueno, en este caso yo ya lo tengo acá, entonces le doy clic derecho, conectarse en la ventana actual. Esperamos que se conecte, ahora me va a pedir la clave, aquí está el password del usuario y listo, esperamos un poco, ya está. Esperemos que abra la terminal, eso es. Entonces, en este momento, en esta máquina solo tengo la carpeta concurrencia. Entonces le voy a decir aquí, abrir la carpeta concurrencia. ¿Por qué necesito abrir esa carpeta? Se los mencionaba en el video anterior. Vamos a seguir de aquí en adelante utilizando esta macro que desarrollamos en el video anterior, que nos permite ocultar toda esta sintaxis propia de ROS a una sintaxis un poco más legible, como esta. Entonces ya esto lo explicamos en el video anterior, simplemente ya saben que está allí y los invito a ver el video si no lo han hecho. Entonces, ¿qué nos permite ese macro? Nos permite poder decir a ROS, vea, ejecúteme esta función, esta función, esta función, cada una en un hilo y espera a que termine. Eso es lo que es esta macro. Pero algo que complementario al video anterior es lo siguiente. Si hacemos join y tenemos las tres ejecuciones
y lo ejecutamos, esto es del video anterior, vamos a obtener la salida del 10 al 13, él lo compiló en paralelo con las del 20 al 23 y en paralelo las del 30 al 33, ahí están las 10, 20 y 30, perfecto. Si quisiera un cuarto rango, pues simplemente debo hacer esto, copiar, poner una coma aquí, y ponemos aquí un tabuladorcito para que se vea más hacia la derecha, le ponemos 4 del 40 al 43. Si lo compilamos nuevamente, recuerden grabar primero, ¿sí? Se dan cuenta si no han grabado porque aquí aparece este círculo, entonces si lo ejecuta, le ejecuta la versión anterior, entonces vamos a grabar y le decimos ejecutar. Y aquí aparecen todos en paralelo. Pero un detalle, y es algo interesante para llamar la atención acá, si yo quisiera que R1 y R2 se ejecutaran en paralelo, pero solo después de que ellos dos terminen, no importa en qué orden se ejecutaran, pero en paralelo se ejecuten estos dos, ¿cómo lo hago? Entonces con la macro es muy fácil, yo simplemente cierro este paréntesis, punto y coma, e invoco la macro nuevamente aquí. Entonces tengo dos invocaciones de la macro, entonces esta vez le digo ejecúteme estos dos en paralelo, y esta macro no sigue hasta que ellos dos no terminen. Y luego que ellos dos terminen, entonces ahora ejecuta el 3 y el 4 en paralelo. Vamos a grabar y vamos a ejecutar y observen qué va a pasar. Va a ejecutar el 1 y el 2 en algún orden, en paralelo, y luego que terminan sigue el 3 y el 4. Entonces es importante tener claro ese concepto de que podemos utilizarlo también para controlar ese flujo de ejecución. Aquí hay una barrera invisible, así se llama también, se denomina una barrera. Bueno, una vez hecha esa aclaración, entonces ahora sí comencemos con el concepto de canales. Entonces vamos a cerrar este ejemplo y vamos a crear acá el primero, que vamos a llamar canales asíncronos. Entonces vamos a decirle acá crear un canal asíncrono. Ustedes ya saben que a mí me gusta siempre comenzar con la documentación del programa. Entonces aquí lo tenemos. Canales asíncronos.rs es un programa de ejemplo para comunicar dos hilos mediante canales asíncronos. Entonces ahí está la información. ¿Cuál es el dibujito aquí? Canal de escrituras, este extremo del tubo, asumiendo pues que estos iguales son como el tubo que estaba en el dibujo, y este otro extremo lo que vamos a llamar canal de lectura. Para hacer eso, entonces necesitamos utilizar no solo la que ya hemos utilizado de hilos, sino que necesitamos agregar otro módulo más, que es el que tiene que ver con el de canales. Este me permite tener varios múltiples productores y un solo consumidor. Pues ahí podemos ver el comentario. Múltiples productores y un simple consumidor en esa comunicación FIFO. ¿Listo? Entonces vamos a probar, no vamos a utilizar múltiples productores, pero los vamos a utilizar tal y como lo mencionamos al principio. Vamos, importantísimo, decirle que vamos a usar nuestro módulo donde está la macro que nos va a facilitar la creación de los hilos. Y observen cómo esa macro nos permite crear esta función main. Entonces, miren, vamos a definir un canal, así se denomina. Aquí está lo que acabamos de mostrar, canal, channel, sencillo como en Go. Y aquí están las dos partes del canal, los dos extremos. Este nombre es arbitrario. Podríamos llamar extremo 1, extremo 2 o A y B, no importa. Lo hacemos así por legibilidad, entonces lo llamamos el canal de escritura y canal de lectura. Y aquí está nuestra macro y vamos a llamar una función que se llame generar pares, le vamos a decir que son 5 pares y le vamos a pasar esta punta nomás para que ese hilo, recuerden el dibujito, para que ese hilo pueda enviar los datos por este extremo. ¿Qué hace el otro hilo? Que va a llamar la función de imprimir, que recibe por acá el extremo de lectura. Y así se van a comunicar estos dos hilos. Entonces vamos a ver cómo sería la función de generar pares. Entonces primero el comentario, recuerden que nos tiene que volver un hábito tener comentarios, ¿sí? Porque no programamos solo para nosotros, sino para un equipo de desarrollo, seguramente como ingenieros. Entonces aquí lo vamos a llamar a generar pares, procedimiento que genera una cantidad determinada de números pares y los envía por un canal especificado. ¿Cuáles son los parámetros? Pues la cantidad, en este caso 5, y el canal de escritura, que es la punta del canal o el extremo del canal de escritura. ¿Y cómo la función? Pues es una función muy sencilla que hace lo siguiente. Ahí la tiene. Tenemos generar pares. Esa función generar pares recibe una cantidad que es un entero de 32 bits y aquí está la parte de la punta de escritura, así se llama, sender. ¿Sí? Y es un canal de enteros. Yo podría decir también que ese canal es de cadenas o que ese canal es de una estructura un poco más elaborada, en fin, por ahora algo sencillo, enteros. Hacemos un ciclo, o sea que esta ahí va a iterar de 0
hasta antes de llegar a esa cantidad multiplicado por 2. Y se va a ir de 2 en 2, es decir, 0, 2, 4, 6, 8, ¿cierto? Hasta donde le digamos. Va a utilizar esta variable que está acá, este parámetro, ¿sí? Punto C y esto es por si hay algún problema, pues ya simplemente se cierra la aplicación y genera pues un error allí. Pero esta es la forma de hacerlo. Después podemos mirar la parte del manejo de sus errores, pero por ahora sí. Nos concentramos en la función de envío. Entonces vamos a enviar, en este caso, un dato de tipo entero. ¿Cómo sería el lector? Entonces el lector, aquí lo tenemos, el comentario, imprimir datos, procedimiento que lee los datos enviados por un canal y los imprime. Parámetros, simplemente el canal lectura. Entonces, ¿cómo funciona él? Él va a hacer esto. Él define una función que recibe, ojo acá, está la parte del receiver, en la parte del extremo de lectura del canal. Hacemos un ciclo, similar al de arriba, solo que en este caso esta variable va a tomar el dato que va llegando por ese canal. Y este es el extremo que está aquí, el parámetro, de la punta de lectura. Y cada iteración va a imprimir los datos. Los va a ir imprimiendo con un salto de línea. Cuando ya no haya más datos, pues simplemente los hilos terminan. Cuando los hilos terminan, este macro termina y termina el hilo principal. Entonces, esa es la forma de comunicar. Vamos a grabar y vamos a ejecutarlo. Si todo nos ha ido bien, ahí lo está compilando y aquí están los números. 5 números pares, 0, 2, 4, 6, 8. Entonces, de nuevo, esta función generó los números, los envió por ese canal y la otra función, que en este caso los dos son hilos, va a leer los datos de ese canal y los va a imprimir. ¿Listo? Pero juguemos un poco con algo acá. Yo quiero que veamos qué pasará si le agregáramos un retardo, es decir, nuestra función que consume los datos va a leer un dato y va a esperar. Entonces vamos a poner acá un retardo, ya eso lo vimos del video anterior, y ya sabemos que para que eso nos funcione necesitamos decirle arriba que vamos a usar ese elemento time, duración. Ya lo tenemos, ya tenemos un retardo, y vamos a colocarle aquí un print. Vamos a ponerlo aquí un print ln que diga enviado. Vamos a ver por qué necesito hacer eso. Entonces quiere decir que cada vez que le envío un dato, ¿cierto?, va a imprimir enviado y este señor los va a consumir, pero un segundo cada dato. Entonces vamos a ver, vamos a decirle ejecutar y aquí está. Mire, que él alcanzó a enviar varios y el otro se va despacio imprimiendo todos los valores. Entonces ahí no hay problema. Esta es la diferencia con el síncrono y el asíncrono. El asíncrono, en un momento haremos el ejemplo, vamos a poderle definir aquí una capacidad al canal. La capacidad se refiere a cuántos datos pueden permanecer en el canal antes de que el otro extremo sea leído. Entonces yo les voy a poner ahí 2, 3, entonces quiere decir que el que escribe datos, el generador en este caso, podrá dejar en el canal esa cantidad de datos antes de esperar a que el otro hilo tome los datos. Aquí no, como es asíncrono, él va a enviar todos los datos, independientemente que el otro señor haya o no haya leído los datos. Es decir, como van a quedar como en una lista, ¿cierto? Como en un buffer. Y ya él se despide, le envía los datos y chao. Con el síncrono no va a pasar eso. Él va a tener que esperar a que el buffer se vaya leyendo. ¿Listo? Bueno, entonces este es el primer ejemplo. Lo único que hicimos fue colocar un print acá, solo para ver eso, y un retardo para ver cómo podemos verlo acá. Si yo le pongo 2, por ejemplo, y le digo imprimir, de ejecutar, perdón. Aquí vemos cómo él alcanza a enviar todos los datos y el otro va imprimiendo con todo el tiempo del mundo los datos. Entonces, esta es la primera versión de nuestro programa utilizando comunicación por canales asíncronos. Pero veamos cómo sería la versión síncrona. Entonces, vamos a duplicar este ejemplo. Aquí podemos decir copiar también, para no hacerlo como lo hacíamos antes. También pegar. Nos pone aquí una copia y le vamos a cambiar el nombre. Muy bien, entonces le vamos a llamar a síncrono. Es lo mismo, vamos a utilizar aquí, vamos a cambiarle el nombre. Este es síncrono, canal síncrono. Perfecto, y este es síncrono. Ojo con la diferencia, miren los cambios que son muy sutiles, pero son importantes. Aquí donde está este channel, pues le vamos a decir ahora que es un sync. Bueno, listo. ¿Qué más cambios le vamos a hacer? Vamos a decir acá, solamente en el que envía,
ahí que es un sync sender y no necesitamos hacer nada en el que recibe, él no necesita hacer ningún cambio. Pero otro cambio es que aquí le podemos decir ahora sí la cantidad. Entonces S1 se refiere a la capacidad. Entonces mire que solamente le agregamos, entonces sin aquí con esa línea en piso, underline, la capacidad aquí, acá no le hicimos nada, aquí perdón, en el sender sí le pusimos sync, en el que recibe nada, y por supuesto le cambiamos el nombre, ¿no? Entonces vamos a grabar y observen la diferencia con el de ahora. Ahí está compilando y ahí está enviando. Ahí está. ¿Sí? Él debe esperar, ¿sí? Él solo debe esperar a que el otro consuma un valor para poder enviar el siguiente valor. Si vamos aumentando aquí la capacidad, por ejemplo a 3, grabamos y lo ejecutamos, quiere decir que él alcanza a enviar 3 datos, veanlo, ahí están, y debe esperar para poder enviar el cuarto a que un dato sea leído. ¿Sí? Es como tener un tubo de un determinado tamaño que reciba cierta cantidad de objetos y cuando el tubo se llena por esa capacidad, pues habrá que esperar que saquen un elemento para poder colocar un nuevo elemento en el tubo. ¿Listo? Entonces esa es una diferencia entre los dos tipos. Síncrono tiene en cuenta esa capacidad y el asíncrono no, él lo envía todo. Ok, ahora sí vamos a desarrollar el último ejemplo del video. Entonces vamos a crear un nuevo programa. Vamos a decirle acá que vamos a crear un programa que se llame canales pipeline, por ejemplo. Entonces vamos a decirle aquí crear canales.pipeline. Listo. Vamos a utilizar los mismos programas que tenemos hace un momento. Entonces los vamos a ir copiando y mirando cuál es la diferencia y cómo los vamos a usar. Entonces tenemos acá Canales Pipeline RS, es un programa de ejemplo para comunicar 4 hilos mediante canales sincrónicos, no hagámoslo asincrónicos, asincrónicos creando un pipeline. Bueno, entonces ya sabemos, necesitamos decirle a Ross que vamos a utilizar aquí la parte de comunicación, ¿cierto? El módulo donde está la comunicación y hilos. Y vamos a usar también nuestro macro para el manejo de los hilos. ¿Cómo vamos a hacer el main? Entonces mire cómo es el main aquí. Ya lo vimos en el diagrama, vamos a necesitar 4 canales y a este le vamos a llamar canal de escritura 1, canal de lectura 1, canal de escritura 2, canal de lectura 2, 3 y 3, son 3 canales. Usamos nuestra macro para ejecutar, generar pares 5 y le decimos que envíe los resultados por escritura 1. Sumar 2 unidades, que es lo que lea por lectura 1, es decir, que lo que este escribe, este lo lee y el resultado lo envía por el 2. ¿Qué hace eliminar? Elimíneme los múltiplos de 4 de los datos que llegan por el canal 2 y lo envía por el 3. Y el impresor va a recibir los datos que llegan por el 3 y los imprime. Las funciones de imprimir, de generar, pues son las mismas, no le hicimos ningún cambio, entonces solamente la voy a pegar. ¿Sí? Ahí está completica. Generar pares, lo mismo que acabé de explicar, ¿sí? Con el sender, lo mismo, no hay ningún cambio. Y el de imprimir también es igual, ¿cierto? Entonces lo voy a pegar aquí debajito para que quede claro. O sea, ese no le hice ningún cambio, son los mismos que acabé de explicar. Es la función de imprimir que recibe los datos. Perfecto. ¿Dónde está la diferencia? No está en las funciones, sino en la forma de invocar esas funciones conectándolos de alguna manera. Entonces, eso es lo interesante, que yo puedo tener cualquier cantidad de funciones que se van a volver hilos conectados con alguna estructura, por eso es importante hacer el dibujo para poder ver cómo se están comunicando ellos. La comunicación ya es responsabilidad del lenguaje, nosotros hacemos la conexión y a través de esas conexiones es que ellos se comunican. Pero vamos a hacer las funciones que nos faltan, que es la de generar, sumar 2 datos. Entonces voy a poner acá el comentario, vamos a hacer esta función que se va a volver un hilo, sumar unidades, que es un procedimiento que es para sumar, está mal escrito, una cantidad determinada a todos los datos que recibe por un canal y envía el resultado por otro canal, ¿cierto? Parámetros, el valor que hay que sumarle y el canal de escritura. Bueno, me falta el canal de lectura, por supuesto, aquí me falta en el comentario, ya lo arreglamos. Canal de escritura y el canal de lectura, copiémoslo de por acá. Listo. Para que quede bien el comentario acá, perfecto. Entonces necesita un canal de lectura, aquí está el valor, el canal de lectura y el canal de escritura. ¿Cómo es el programa? Vean, entonces este otro, el ciclo for, como si fuera el impresor, donde vamos a recibir todos los datos del canal de lectura y él va a enviar por el de escritura ese dato más el valor que le especificaron acá. ¿Listo? ¿Cómo sería el de eliminar múltiplos? Entonces, de nuevo, acá necesitamos el comentario. Vamos a colocar acá
el comentario, no, eliminar múltiplos. Entonces, eliminar múltiplos, el pequeño detallecillo, aquí está, eliminar un procedimiento que recibe enteros por un canal y envía todos los números que no sean múltiplos de un valor indicado. O de otras palabras, elimina todos los múltiplos del valor indicado. ¿Qué parámetros tiene? El valor, que hay que eliminar los múltiplos, el canal de lectura y el canal de escritura. Observen, aunque usted ya lo debe tener claro, de que los nombres de los parámetros no tienen por qué coincidir necesariamente con los nombres de las variables que se usaron para enviar los argumentos. Recuerden que los argumentos son los valores que se le asignan a los parámetros al momento de ejecutarlo. O sea, el valor de esta variable, no la variable, el valor de la variable se asigna en el parámetro correspondiente. Entonces aquí podemos llamarlo A y B y eso va a seguir funcionando. ¿Perfecto? Bueno, entonces, ¿cómo es eliminar múltiplo? Entonces, eliminar múltiplo, lo único que tiene que hacer es lo siguiente. Va a recibir como parámetro un valor que para este ejemplo es 4, a lo que está, y un canal, la punta pues de lectura y la punta de escritura. Si es del 2 o del 3 o es el 5 porque lo conectó de otra forma, no importa. Esa función, que se va a volver un hilo, solo sabe que necesita una punta por donde va a recibir datos y una punta por donde va a escribir. Entonces ahora sí volvamos acá. Entonces él va a hacer el ciclo, también como si fuera el impresor, un ciclo para leer todos los datos del canal de lectura, verifica que ese dato que leyó si no es múltiplo de ese valor y si no es, simplemente lo envía por el canal de salida. ¿Listo? Entonces si nos quedó bien, vamos a ejecutarlo, vamos a correr esto un poquito para allá. Y aquí lo tenemos. De esos primeros números, 5 números pares, le suma 1, vamos a hacer un ejemplito aquí al final, ¿no? Entonces tenemos así, como un comentario. Entonces lo primero es que el primero generó números, vamos a decirlo así, el 0, 2, 4, 6, 8 y 8 hasta ahí, ¿cierto? Son 5, ahí están los 5. Bueno, eso lo hizo el primer hilo, que es este que está aquí, generar 5 números pares. El segundo le suma 2 unidades a todos, entonces sumarle 2 unidades a todos ellos es que el resultado sería 2, este sería 4, este sería 8, este sería 6, este sería 8 y este sería 10. Hasta ahí todo bien. Y ahora el siguiente le elimina los que son múltiplos de 4, pero ¿cuáles son los múltiplos de 4? Sería el 4, chao, y el 8 también. Nos quedamos con el 2, 6 y 10, que son los que imprimo acá. Lo interesante es que podríamos conectar más cosas aquí en este pipeline y el código no tiene por qué verse alterado. Es decir, podría decirle, súmele 2 y aquí duplicar esta línea y decirle no. Y además al resultado que de ahí súmele otros 2 o súmele otros 5. Y al resultado de esto, entonces ya después de eliminar los números de múltiplos de 4, yo quiero que le sume de 3. Y empezar a conectar esto obviamente con más tuberías para obtener el resultado correcto. ¿Cierto? En este momento no lo puedo compilar porque habría que crear más tuberías. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces espero que haya quedado todo claro. Muchas gracias por su atención, por los likes, suscríbase al canal si no lo ha hecho. Gracias por los comentarios. Cualquier duda, por favor háganlo en los comentarios aquí en el video. Y nada, como resumen que aprendimos en este video es a usar el macro en dos momentos para poder tener una barrera allí entre ejecuciones en paralelo de varias funciones, la comunicación síncrona y asíncrona a través de dos hilos, y luego cómo utilizar varios canales para conectar varios hilos, creando en este caso un pipeline o cualquier otro tipo de conectividad. Bueno, me despido, muchas gracias y un feliz día para todos.